Trump ladra como perro rabioso amenazando con cerrar la frontera. Muy valiente ladrándole a familias desesperadas que no pueden hacer nada. Pero Sheinbaum acaba de mostrarle los dientes y ahora el perro que ladraba tiene el rabo entre las patas. Claudia Sheinbaum le acaba de decir no a Donald Trump. México rechazó la presencia de tropas estadounidenses, agentes de la CIA y fuerzas especiales del Pentágono en territorio mexicano. Y mientras Trump amenaza con ataques terrestres contra los cárteles, la presidenta de México le respondió con una palabra que nadie en América Latina se había atrevido a pronunciar en décadas: soberanía. Esto no es una simple disputa diplomática. Esto es un terremoto geopolítico. Porque mientras usted escucha estas palabras, hay más de 653 mil millones de dólares en comercio bilateral que están en juego. Y lo que México acaba de hacer tiene consecuencias directas para su bolsillo, para el precio de la gasolina, para las remesas de su familia y para cada producto que cruza esa frontera de 3.200 kilómetros. Déjeme ser absolutamente claro sobre lo que está pasando. El New York Times reveló hace apenas 72 horas un documento que confirma que el gobierno de Trump ha estado presionando a México para permitir que tropas de operaciones especiales estadounidenses y oficiales de la CIA acompañen a militares mexicanos en operativos contra laboratorios de fentanilo. Y no solo eso, Washington también propuso desplegar drones armados para realizar ataques aéreos contra cárteles en territorio mexicano. Esto, mis amigos, no es cooperación. Esto es una propuesta de ocupación militar disfrazada de ayuda humanitaria. Y aquí está lo verdaderamente importante. Sheinbaum dijo que no. No una vez, no dos veces. Sistemáticamente, el gobierno mexicano ha rechazado cada una de estas propuestas. La presidenta lo confirmó públicamente desde Ecatepec, Estado de México. Nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado y siempre hemos dicho que no. Esa es la tesis central. México acaba de hacer un movimiento que pone a Estados Unidos en jaque. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron y qué significa esto para usted? Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Los medios tradicionales le dirán que es una disputa sobre seguridad, pero se equivocan. El verdadero peligro de este enfrentamiento no es solo para los gobiernos, sino para su factura de luz, para el precio de los alimentos que compra cada semana y para las remesas que envía o recibe su familia. Todo se basa en un solo número que las autoridades acaban de publicar. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff y hoy vamos a revelar la verdad que Washington no quiere que conozca sobre este enfrentamiento histórico entre México y Estados Unidos. El dato que nadie le está contando es este. El comercio entre México y Estados Unidos alcanzó 400.000 millones de dólares solo en los primeros 9 meses de 2025. México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y dejando a China muy atrás. Cada día cientos de miles de camiones cruzan esa frontera llevando autopartes, frutas, verduras, maquinaria y productos que terminan en los estantes de Walmart, en los concesionarios de autos, en las fábricas de Detroit. Mis fuentes dentro del Departamento de Comercio de Estados Unidos me confirmaron que el 14.7% de todas las importaciones estadounidenses vienen de México. Eso significa que si Trump cumple su amenaza de cerrar la frontera o imponer más aranceles, los precios en Estados Unidos se disparan. Y cuando los precios en Estados Unidos suben, adivine qué pasa con la inflación en México. Adivine qué pasa con el tipo de cambio. Adivine qué pasa con el poder adquisitivo de su salario. Permítame mostrarle la primera prueba que confirma lo que está en juego. En enero de 2025, las importaciones estadounidenses provenientes de México crecieron 9.6% comparado con el año anterior.
México se posicionó como el principal proveedor de Estados Unidos con una participación de 13.1%, equivalente a 41.679 millones de dólares en un solo mes. Un solo mes. Si no me cree, espere. Documentos confidenciales del Censo de Estados Unidos prueban que México es el mayor proveedor de vehículos y sus partes para Estados Unidos con un 34% del mercado. Es el mayor proveedor de equipo mecánico con un 20.5%. Es el mayor proveedor de frutas con un 43.5%. Y controla el 69.3% de todas las hortalizas que llegan a las mesas estadounidenses. Imagina que tienes un vecino que siempre ha controlado el grifo de tu casa. Cada vez que querías hacer algo que a él no le gustaba, simplemente te cerraba el agua. Pues bien, México acaba de demostrar que ese grifo funciona en ambas direcciones. Si Trump cierra la frontera, los estadounidenses se quedan sin aguacates, sin tomates, sin las autopartes que mantienen funcionando a General Motors y Ford. Y esto no es especulación. En septiembre de 2025, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron un 13.8% interanual, el nivel más alto en 14 meses. La industria manufacturera no automotriz fue el motor principal de este crecimiento. Maquinaria, computadoras, tecnología, todo fluyendo hacia el norte. Mientras Trump amenaza, el comercio sigue rompiendo récords. Pero hay algo que no le han dicho. La verdadera razón por la que Trump está presionando a México no tiene nada que ver con el fentanilo. Escúcheme con atención porque esto es crucial. El Departamento de Estado publicó un comunicado esta semana exigiendo resultados concretos y verificables a México. Dejaron claro que el progreso gradual frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable. Sin embargo, los números cuentan una historia muy diferente. El gobierno de Sheinbaum redujo el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos en un 50%. México decomisó 320 toneladas de droga en un año. La Operación Frontera Norte, lanzada en febrero de 2025, ha resultado en más de 10.700 detenciones, casi 8.000 armas decomisadas y más de 1.300.000 cartuchos incautados. 44 fusiles Barrett calibre 50, las armas más letales que existen, fueron quitadas de las manos del crimen organizado. Entonces, ¿por qué Trump sigue presionando? La respuesta está en lo que realmente quiere Washington. No es seguridad, es control. Control sobre los recursos de México, control sobre la política comercial mexicana, control sobre las decisiones soberanas de una nación independiente. Y aquí viene lo verdaderamente importante. El gobierno de México entregó a Estados Unidos más de 50 criminales de alto perfil en 2025. Entre ellos, Rafael Caro Quintero, fundador del Cartel de Guadalajara, el hombre que ordenó el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, hace 4 décadas. También entregaron a los hermanos Treviño Morales, líderes de los Zetas, y a Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder del cartel Jalisco Nueva Generación. México hizo lo que Estados Unidos pidió. Desplegó 10.000 elementos de la Guardia Nacional y 2.100 soldados del ejército en la frontera norte. Localizó 3 túneles clandestinos usados para el tráfico de drogas. Decomisó más de 119.000 kilos de droga, incluyendo 601 kilos de fentanilo puro. Y hay otro resultado que Trump no puede ignorar. El flujo migratorio hacia Estados Unidos se redujo drásticamente. El reporte de diciembre de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informa de solo 30.375 encuentros con migrantes. Eso representa 92% menos que durante la administración de Joe Biden. México ayudó a lograr eso desplegando fuerzas en su frontera sur y estableciendo puntos de control en rutas migratorias. Y aquí hay un dato que los medios estadounidenses no quieren que usted sepa. La industria automotriz genera casi 10 millones de empleos directos en Estados Unidos y 11 millones más de empleos indirectos. En México genera 1 millón de puestos directos y apoya a 20 millones de familias. 70% de los camiones pesados fabricados en México
se envían a Estados Unidos. Si Trump cierra esa frontera, las plantas de ensamblaje en ambos países se paralizan en cuestión de días. Mucha gente en los comentarios del último video me escribió diciendo: Sheinbaum se está doblegando ante Trump. Respeto su opinión, pero aquí está la prueba irrefutable de por qué se equivocan. La presidenta de México estableció una línea roja que ningún presidente mexicano había trazado en décadas. Dijo: cooperación sí, subordinación e intervención no. Esto no es teoría, es la realidad. Cuando Trump envió a su secretario de Estado Marco Rubio a presionar al canciller Juan Ramón de la Fuente, México respondió con datos. Cuando el Departamento de Estado exigió más acciones, Sheinbaum presentó resultados: la reducción del 40% en el promedio diario de homicidios dolosos en todo el país. Los secretarios Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard se han convertido en piezas clave en esta estrategia. Harfuch desde la Secretaría de Seguridad, coordinando operativos y presentando resultados ante contrapartes estadounidenses. Ebrard desde la Secretaría de Economía, negociando para evitar aranceles y manteniendo abiertos los canales comerciales. Ambos han viajado múltiples veces a Washington. Ambos han demostrado que México puede jugar este juego diplomático con inteligencia. Y hay algo más que debes saber. El Comando Norte de Estados Unidos se ha reunido con los secretarios de Marina y Defensa de México en al menos 3 ocasiones durante 2025. Eso refleja una cooperación militar sin precedentes, pero bajo términos definidos por México, no bajo órdenes de Washington. Si se queda conmigo hasta el minuto 12, le mostraré exactamente cómo esta decisión de México afectará el precio de la gasolina que usted pone en su auto y las remesas que su familia depende para sobrevivir. Pero espera, porque hay más. El verdadero problema no es solo la frontera. Es quién está detrás de estas presiones en Washington. Este es el dato que prueba la estrategia de Trump. El New York Times reveló que durante el gobierno de Joe Biden, la CIA comenzó a realizar vuelos secretos con drones sobre México para detectar laboratorios de fentanilo y rastrear precursores químicos que ingresan por puertos mexicanos. Esa información se compartía con unidades militares mexicanas que ejecutaban los operativos. Pero Trump quiere ir más lejos. Quiere que personal estadounidense participe directamente en las redadas. Quiere que agentes de la CIA estén presentes cuando los soldados mexicanos derriben las puertas de esos laboratorios. Y aquí está lo que hace temblar a Washington. Sheinbaum dijo que los operativos, las acciones, se realizan con elementos mexicanos, sea de las Fuerzas Armadas o de la Secretaría de Seguridad. Punto final. Sin negociación. Es importante que entienda la magnitud de lo que está sucediendo. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó que hay menos de varios centenares de agentes de seguridad estadounidenses en México y que todos están desarmados y cuentan con aprobación de las autoridades mexicanas. Esto significa que México controla quién entra y bajo qué condiciones. No es Estados Unidos quien decide, es México. Durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, un agente de la DEA narró cómo dirigió la captura del narcotraficante en Mazatlán en 2014. Estaba armado con un rifle automático y vestía el mismo uniforme que los marinos mexicanos. Eso fue bajo administraciones anteriores. Bajo Sheinbaum, eso no sucederá. Las implicaciones son enormes. Por primera vez en la historia moderna, un presidente de México le está diciendo a Estados Unidos que hay límites, que la soberanía no se negocia, que la cooperación no significa entregar el control de tu territorio a una potencia extranjera. Ahora permítame explicarle cómo esto afecta directamente su bolsillo. Si usted vive en Estados Unidos y tiene familia en México, las remesas que envía podrían verse afectadas. En 2024, las remesas hacia México superaron los 60,000 millones de dólares. Ese dinero mantiene funcionando a comunidades enteras en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas. Si Trump decide tomar represalias contra México por negarse a aceptar tropas estadounidenses, podría implementar restricciones a las transferencias de dinero, podría agravar las remesas, podría complicar los procesos bancarios
Y si usted vive en México, prepárese para lo siguiente. El tipo de cambio del peso frente al dólar ha mostrado volatilidad debido a esta incertidumbre. Cuando el peso se debilita, todo lo que importamos se vuelve más caro. La gasolina sube, los electrodomésticos suben, los alimentos procesados suben. Esa inflación que usted siente cada vez que va al supermercado tiene una conexión directa con las decisiones que se toman en Washington y en Palacio Nacional. Lo que esto significa para tu bolsillo es muy claro. Si la tensión escala, si Trump decide imponer el arancel del 25% que ha amenazado sobre todos los productos mexicanos, los precios en ambos lados de la frontera se dispararían. Los economistas calculan que un cierre fronterizo de solo una semana costaría miles de millones de dólares a ambas economías. Las plantas automotrices en Michigan, Ohio y Texas cerrarían por falta de autopartes. Los supermercados estadounidenses verían estantes vacíos en sus secciones de frutas y verduras. Y aquí está el dato más importante que nadie le está diciendo. México ya tomó medidas preventivas. El Congreso mexicano aprobó una reforma que impone aranceles de 5 a 50% a productos de países asiáticos, incluyendo China. Esta medida fue diseñada específicamente para enviar una señal a Washington. México está dispuesto a restringir el comercio con China si eso ayuda a mantener la relación con Estados Unidos. Según documentos de la Secretaría de Hacienda, los ingresos por impuestos a las importaciones pasarán de 151,000 millones de pesos en 2025 a 254,000 millones en 2026. Eso es un aumento real del 60%. México está preparándose para un escenario donde el comercio global se vuelve más caro y más complicado. La tasa de aranceles efectiva para México se ubicó en julio de 2025 en 4.7%, muy por debajo del promedio mundial del 9.7%. México tiene una ventaja competitiva que Trump no puede ignorar. Atacar a México económicamente sería dispararse en el pie. Pero la pregunta que nadie hace es, ¿hasta dónde está dispuesto México a ceder? La presidenta Sheinbaum ha demostrado que hay líneas que no cruzará. No permitirá tropas extranjeras en suelo mexicano. No permitirá que la CIA opere libremente en territorio nacional. No permitirá que drones estadounidenses bombardeen objetivos dentro de México. 75 legisladores demócratas en Estados Unidos firmaron una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, rechazando cualquier intervención militar sin consentimiento del gobierno mexicano y sin aprobación del Congreso. Advirtieron que una incursión violaría la soberanía de México, pondría en riesgo la cooperación bilateral y afectaría los intereses económicos compartidos. Esto significa que Trump no tiene el apoyo unánime, ni siquiera dentro de su propio país, para llevar a cabo estas amenazas. El orden mundial está cambiando. La doctrina Monroe, esa idea de que Estados Unidos puede hacer lo que quiera en América Latina, está muriendo. Permítame conectar esto con el panorama global más amplio. Mientras Trump presiona a México, China está expandiendo su influencia en toda América Latina. El comercio entre China y la región alcanzó niveles récord. Los BRICS siguen creciendo. La desdolarización avanza. México, con su posición estratégica entre el norte y el sur, entre el Pacífico y el Atlántico, se convierte en una pieza fundamental en este nuevo tablero geopolítico. Y hay otro factor que pocos están considerando. La revisión del TMEC está programada para 2026. Este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es la columna vertebral del comercio regional. Si las tensiones escalan, esa renegociación se vuelve mucho más complicada. Los expertos advierten que Trump podría utilizar la revisión del tratado como otra herramienta de presión contra México. La flota de camiones de carga de México disminuyó 0.2% interanual, marcando la primera contracción en más de una década. Más de la mitad de los camiones activos tienen más de 20 años. La infraestructura de transporte está bajo presión y eso afecta directamente la velocidad con la que los productos cruzan la frontera. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso su respuesta a Trump no fue sumisa. Fue calculada, fue estratégica. Dijo,
respeto mutuo y responsabilidad compartida. Traducción: ustedes tienen que hacer su parte también. Reducir el consumo de drogas en Estados Unidos. Detener el tráfico de armas hacia México. Combatir el lavado de dinero en bancos estadounidenses. Los próximos meses serán decisivos para determinar el futuro de esta relación. En febrero está programada una reunión ministerial de seguridad en Washington, donde ambos gobiernos evaluarán los avances y definirán el rumbo a seguir. Y en junio, el Mundial de Fútbol 2026 se inaugurará en la Ciudad de México, con partidos también en Estados Unidos y Canadá. Ese evento representa una oportunidad para demostrar que la cooperación trilateral puede funcionar, pero también representa un riesgo. Si las tensiones escalan antes de junio, si Trump decide tomar acciones unilaterales contra México, el Mundial podría convertirse en un escenario de confrontación en lugar de celebración. Hay 3 escenarios posibles para los próximos 12 meses. El primer escenario es la cooperación controlada. México sigue entregando resultados en seguridad. Estados Unidos reconoce esos avances y ambos países mantienen una relación funcional aunque tensa. En este escenario, su economía personal no sufre grandes cambios. Las remesas fluyen normalmente, los precios se mantienen estables, la frontera permanece abierta. La presidenta Sheinbaum ha sostenido al menos 15 llamadas telefónicas directas con Trump en menos de un año, un nivel de contacto inusual que refleja tanto la fragilidad como la importancia de esta relación. El segundo escenario es la escalada gradual. Trump impone aranceles selectivos sobre ciertos productos mexicanos. México responde con medidas similares. El tipo de cambio se debilita, la inflación sube. Las inversiones se paralizan por la incertidumbre. Ya vimos algo de esto cuando el arancel del 25% sobre camiones pesados entró en vigor el 1 de noviembre de 2025. Las exportaciones de vehículos pesados de México cayeron casi 60% en un solo mes. En este escenario, usted siente el impacto cada vez que va a la gasolinera, cada vez que paga la luz, cada vez que compra alimentos. El tercer escenario es la confrontación abierta. Trump ordena algún tipo de operación militar en territorio mexicano sin autorización. México rompe la cooperación bilateral. El comercio se paraliza. Las remesas se complican. La frontera se cierra parcial o totalmente. Este escenario sería catastrófico para ambas economías, pero especialmente para las familias que dependen del intercambio diario entre ambos países. La geopolítica no perdona errores, y el plan de Trump no es una amenaza vacía. Después de lo que hicieron en Venezuela, capturando a Nicolás Maduro y llevándolo a Nueva York para enfrentar cargos, ningún país de América Latina puede ignorar la posibilidad de una acción similar. Escúcheme con atención porque esto es crucial. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una intervención militar en Caracas que resultó en la captura de Maduro y su esposa. Los trasladaron a Nueva York, donde enfrentan cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. Su audiencia está programada para marzo. Este operativo envió un mensaje claro a toda la región. La seguridad nacional estadounidense está por encima de cualquier acuerdo internacional. La presidenta Sheinbaum respondió inmediatamente. Dijo que la historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Y añadió algo que resonó en todo el continente. Las Américas no pertenecen a una sola nación, pero México no es Venezuela. México tiene una economía 10 veces más grande. México tiene una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. México es el principal socio comercial de la potencia más grande del mundo. Cualquier acción militar en territorio mexicano tendría consecuencias que Trump no puede calcular. La presidenta Sheinbaum propuso reformas constitucionales para reforzar la protección contra operaciones extranjeras no autorizadas. Dijo que las Américas no pertenecen a una sola nación, respondiendo directamente a la afirmación de Trump del dominio de Washington sobre el hemisferio.
Esto significa que tus ahorros, tu pensión, tu capacidad de mantener a tu familia, todo está conectado con lo que suceda en los próximos meses entre estos dos países. No es una exageración, es la realidad del mundo interconectado en el que vivimos. Y aquí está lo verdaderamente importante. Tienes dos opciones. Quiero saber tu opinión, una opinión que no encontrarás en los medios tradicionales. ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios la letra A si crees que Sheinbaum está defendiendo correctamente la soberanía de México y que esta postura firme beneficiará al país a largo plazo. O la letra B si crees que México debería ser más flexible con las demandas de Washington para evitar represalias económicas que afectarían a millones de familias. Y dime algo más. ¿Cuál fue el minuto más importante para ti, el que te hizo decir esto es crucial? ¿Fue el minuto sobre los 653.000 millones de dólares en comercio bilateral o el minuto sobre las 75 legisladores demócratas que se oponen a la intervención? Pon el minuto exacto en tu comentario junto con tu letra. Si valoraste este análisis, dale like para que esta verdad pueda ser vista por más personas. Si te quedaste hasta el final, sabes que este análisis no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Suscríbete a Alerta desde USA y activa la campana para que no te pierdas la verdad que Washington no quiere que sepas. El enfrentamiento entre Sheinbaum y Trump por la frontera es solo el primer paso. En mi próximo análisis revelaremos un documento filtrado que muestra que Rusia ha ofrecido a México tecnología militar para blindar la frontera, el golpe que dejará a Trump sin opciones, lo que significa que esta batalla será mucho más grande de lo que cualquiera imagina. Suscríbase y active la campana para ver ese análisis urgente. Esto ha sido Richard Wolff. La verdad que otros ocultan, nosotros la revelamos. Nos vemos en el próximo análisis.